Con el uso de fundaciones altruistas por políticos, empresarios y burócratas. Pues una situación que tendríamos que señalarlo, no es de ahora, ya es de larga data que se vienen utilizando este tipo de asociaciones supuestamente en beneficio de la sociedad, pero que en realidad ocultan a veces, cuando lo menos que a veces ocultan es la falta de pago de impuestos de algunos empresarios, pero en otras ocasiones incluso son utilizadas para realizar negocios al amparo de personas vulnerables. Como usted sabe, hemos presentado varios casos aquí en Contralínea, periodismo de investigación. Está el caso de Rosy Orozco, por ejemplo, que con una fundación supuestamente para combatir la trata de personas, pues en realidad era una fachada para recibir recursos públicos y con el dolor y el sufrimiento de muchas personas en situación de vulnerabilidad, sobre todo de menores de edad, pues se lucraba solamente para recibir, decíamos, este tipo de recursos, y no había ningún tratamiento profesional para este tipo de personas en tal nivel de vulnerabilidad. Políticos, empresarios y servidores públicos aparecen como socios, accionistas y representantes legales en fundaciones dedicadas supuestamente al altruismo, pero en el fondo, como decíamos, usadas para el lucro, pues les permite deducir impuestos, triangular recursos, crear redes comerciales, elevar precios de productos y simular facturas que después cancelan. Les vamos a hablar en este caso también, como ejemplo, de la Fundación Gonzalo Ríos Arronte, la cual en sus informes fiscales de 3 años, solamente de 2018 a 2020, reportó gastos por 1,622 millones de pesos, cuando apenas tuvo ingresos por 79.9 millones en este mismo lapso. Además, las autoridades hacendarias descubrieron que administradores de esta fundación cancelaron el 28% de la facturación correspondiente a 22,372,000 pesos. Pues vaya fundación con tal nivel de recursos que maneja, estamos hablando de recursos millonarios. Las investigaciones y auditorías a por lo menos 6 importantes fundaciones, entre ellas la de Ríos Arronte, se iniciaron hace 4 años con el cambio de gobierno y la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, quien ordenó a la Secretaría de Hacienda eliminar las excepciones y los perdones fiscales, sobre todo aquellos que se otorgaban a grandes contribuyentes, como ocurría en administraciones priistas y panistas, cuando era legal cancelar créditos fiscales y otorgar perdones a emporios mexicanos y transnacionales. Pero ahora todos tienen que pagar impuestos y las empresas que ganan más pues tienen que pagar más, y así están pagando más. José Reyes, hay que recordar que incluso este asunto de la condonación de impuestos estaba en la ley, en el Código Fiscal de la Federación, que facultaba a el secretario de Hacienda y al titular del Poder Ejecutivo para de manera discrecional cancelar estos créditos fiscales, lo cual se traducía pues en perdones fiscales millonarios, simple y sencillamente por la mera voluntad de, decíamos, el secretario de Hacienda o del presidente de la República en estos años, antes de que fuera reformada esta ley, precisamente pues para cancelar esta posibilidad. En Contralínea, en su momento, nosotros documentamos varios de estos, entre comillas, perdones fiscales, que eran la cancelación de créditos fiscales a empresarios, a determinados empresarios, y que, como lo ha señalado también el presidente de la República, pues se trataba muchas veces de aquellos que habían apoyado las campañas políticas de los presidentes en turno y después les pagaban ya en funciones estos presidentes, pues con este tipo de perdones fiscales. José Reyes, además de este ejemplo, hay que recordar que en los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la evasión fiscal alcanzaba hasta 800,000 millones de pesos anuales, además de que se hacían devoluciones también por cientos de miles de millones, y las auditorías fiscales eran dirigidos solo a los enemigos del régimen.
mientras que las asociaciones civiles, fundaciones y patronatos nunca eran revisados ni auditados, lo que permitió que políticos, empresarios y servidores públicos las utilizaran para evadir el fisco y hasta blanquear capitales sucios. En efecto, ¿a cuántos personajes se investigaron solamente por ser o ser considerados enemigos del gobierno en turno? Una vara muy distinta a la que se utilizó gracias a esta discrecionalidad con que se manejaban en el poder público, pues otros empresarios consentidos quienes, hacían uso de este tipo de fundaciones, no solamente para no pagar impuestos, sino a veces hasta para incurrir en negocios ilícitos, José Reyes. Así es, Osimo. En ese sentido, el trabajo de Nancy Flores señala, por ejemplo, que de acuerdo con el expediente fiscal de la Fundación Gonzalo Ríos Arronte, en 2018 tuvo ingresos por 25.4 millones de pesos y entre las principales relaciones comerciales que estableció fue con Arrendadora de Centros Comerciales por 6.2 millones, Cruz Roja Mexicana 3.5 millones y Fundación para la Salud y la Educación Dr. Salvador Subirán 3 millones. Los gastos de la Fundación Ríos Arronte en 2018 ascendieron a 585.5 millones de pesos, correspondientes principalmente con Cyber Robotics Solution por 83.1 millones de pesos, GI Sistemas Médicos de México 45.8 millones y el Centro Mexicano de Estudios del Agua 27.5 millones. Asimismo, uno de los principales proveedores de Ríos Arronte es Cyber Robotics Solution, empresa propiedad de León Manuel Bartrell Álvarez, hijo del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartrell Díaz, y que se vio envuelta en escándalos de corrupción por la venta al Instituto Mexicano del Seguro Social de ventiladores inservibles y a sobreprecio. Sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa exoneró a la empresa. También en el 2019, Ríos Arronte recibió ingresos por 30.7 millones de pesos, entre otros, de Arrendadora, Centros Comerciales, 65 millones de Fundación Alfredo Harp Elú, 4 de Bimbo, 4 también, y tuvo gastos por 562.4 millones, por ejemplo, con Electrónica Medicina por 88 millones, Administración Beneficiaria Pública del Estado de Campeche, 44 millones y el Instituto Carlos Slim de la Salud por 25 millones de pesos. Finalmente, Sósimo, en el 2020, la misma fundación reportó ingresos por 23.8 millones por parte de Bimbo, 8.5, de Arrendadora de Centros Comerciales 5.7 millones y de Cruz Roja Mexicana 3 millones, entre otras, al tiempo que gastó 474.5 millones de pesos, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas, 38 millones, el Consejo de la Comunicación, 23 millones, y el Instituto Nacional de Ciencias, 19 millones principalmente, Sósimo. Pues impresionante el nivel de dinero que puede manejar una fundación de este tipo, supuestamente, pues que no sería lo correspondiente a una empresa privada. Este tipo de fundaciones tienen en su misión, pues, el ayudar, el ser partícipes de algún beneficio de corte social o comunitario. Y pues recapitulando lo que estás comentando, José Reyes, pues se trata de tan solo en 2018 tuvo ingresos por 25.4 millones de pesos, aunque los gastos de esta Fundación Ríos Arronte en ese mismo año ascendieron a 585 millones de pesos. También ya comentabas, en 2019 recibió ingresos por 30.7 millones de pesos y para 2020 reportó ingresos por 23.8 millones de pesos. En el gasto, Hacienda identificó facturas emitidas el 12 y el 14 de agosto de 2019 por un monto de 5.332.000 pesos cada una, pero las mismas facturas fueron canceladas 2 días después, el 14 y 27 de agosto respectivamente. El receptor de las facturas aparecía como Drogadictos Anónimos, una asociación civil que según su página de internet tiene 34 años de experiencia en la rehabilitación de personas con problemas de drogadicción y asegura contar con 37 centros en 17 estados de la República, además de tener presencia también en Estados Unidos. Pues José Reyes, se trata prácticamente de una simulación, porque primero supuestamente esta fundación emite facturas
por 5.332.000 pesos cada una, como una manera de decir hacia dónde van estos recursos, es decir, qué tipo de actividades financia, pero estas mismas facturas son canceladas 2 días después, el 14 y el 27 de agosto, decíamos respectivamente. Pues esta es una práctica no nada más irregular, sino probablemente, de acuerdo con las investigaciones que se sigan, pues defraudatoria de la hacienda pública. José Reyes. En efecto, Sósimo, también la investigación de Nancy Flores da a conocer una lista de políticos y funcionarios vinculados a fundaciones. Por ejemplo, entre los socios y accionistas de la Fundación Gonzalo Ríos Arronte se encuentran los políticos y empresarios Francisco Javier Mayorga Castañeda, exsecretario de Agricultura en el gobierno de Felipe Calderón, y quien fue señalado de beneficiarse con más de 14 millones de pesos al recibir apoyos del programa Procampo. Ignacio Rey Morales Lechuga, ex procurador general de la República en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y ex embajador de México en Francia, quien estuvo sujeto a investigación penal por la propia PGR, acusado de vínculos con el cártel de Sinaloa, aunque salió exonerado. Rafael Moreno Valle Suárez, expresidente de la Fundación UNAM, cuando la rectoría la ocupaba el priista José Narro Robles, y a quien se acusó de utilizar recursos de la Fundación Ríos Arronte para apoyar la candidatura de su hijo, el exgobernador poblano del mismo nombre. También son socios y accionistas Jesús Federico Reyes Heroles González, exsecretario de Energía durante la administración del priista Ernesto Zedillo Ponce de León, ex embajador de México en Estados Unidos y exdirector general de Pemex en el gobierno panista de Calderón. Marta Matilde Mejía Montes, directora de CIMAT, una consultora en comunicación, quien fue acusada por la Unidad de Inteligencia Financiera de triangular fondos millonarios para la producción del documental Populismo en América Latina, aunque la señora se deslindó de la guerra sucia en contra del actual presidente López Obrador. En este caso, el Consejo Mexicano de Negocios depositó 96 millones de pesos a la empresa Conaxis, la cual transfirió 34 millones a Mejía Montes y esta trianguló $418,000, poco más de 8 millones de pesos, a Alejandro Jesús Quintero, uno de los productores del documental. Otro socio y accionista de la Fundación Ríos Arronte es Carlos Roberto Mota Velasco, quien es consejero del Grupo México y encabeza el Grupo Rotoplas, el cual es señalado de obtener contratos en el gobierno de Enrique Peña Nieto de forma terciarizada a través de la empresa Daxme. De 2018 a 2020 tuvo gastos con Vector Casa de Bolsa por 130 millones de pesos. Finalmente, el patronato de la Fundación Gonzalo Ríos Arronte está integrado por el presidente Jesús Reyes Heroles, vicepresidente José Aristeo Sarucán Kermes, patrono tesorero Juan Nemopuceno Silva Mesa, patrono vocal Gilberto Borja, patrono emérito Juan Ramón de la Fuente, quien es actualmente representante de México en las Naciones Unidas, presidente del Consejo de Inversiones Guillermo Gémez García, presidente del Consejo de Salud Adolfo Martínez Palomo, presidente del Comité del Agua Francisco Javier Mayorga Castañeda, patrono vocal Ignacio Rey Morales Lechuga, presidente del Comité de Adicciones Marta Matilde Mejía Montes, entre otros. Sósimo. Bueno, pues habría que ver nada más el nombre, los nombres que aparecen en esta fundación, José Reyes, es impresionante, pues una suerte de refugio de políticos, algunos hermanos de políticos, pero siempre familias encumbradas que han estado viviendo del presupuesto desde hace mucho tiempo y hoy en esta fundación, pues supuestamente dedicada a, como cualquier otra fundación, al trabajo, a promover el trabajo comunitario, el beneficio social, sin objetivos de lucro, pues vaya que estas irregularidades que vemos que están teniendo, resulta que esta organización pues no parece necesariamente vinculada a proyectos sociales o proyectos comunitarios o a beneficios sociales algunos, sino que parece más bien un refugio y una caja que han podido pues amasar varios políticos, algunos incluso que están en funciones, o familiares de ellos, pero sobre todo, José Reyes, pues la cantidad de priistas y de panistas que estuvieron en cargos públicos en sexenios anteriores es impresionante. También tenemos en esta misma información
un apartado sobre los donativos de insumos médicos que hizo Ríos Arronte. Hace 2 años, 2020, la Fundación Gonzalo Ríos Arronte informó haber realizado donativos médicos para el combate a la pandemia de COVID-19 a varias instituciones de salud. En este caso, señala que al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán 12.5 millones de pesos en equipos de sistema de rayos X a través de Labs, distribuidora médica, MBCA para determinar composición corporal, servicio técnico, equipo de hemodiálisis. Acuson 500, es decir, ultrasonido, banco de sangre, purificador de aire y otros insumos. El equipo directivo de este instituto en ese año lo integraban como director general David Kershenovich Stalinkovskis, director de administración Carlos Andrés Osorio Pineda, y en su patronato se encuentra Silvia Ciset Guadalupe Harp Calderoni, hija de Alfredo Harp Elú y presidenta de esta fundación, solamente en este caso que tiene que ver con donaciones por COVID-19 al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. José Reyes. Así es, Sósimo. También apoyó al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, productos por 1.6 millones de pesos utilizados para rayos X. El director general Ángel Antonio Arauz Góngora y el director administrativo Luis Ernesto Castillo Guzmán. A la Fundación por la Salud de Yucatán le entregaron 383,000 pesos en un electrocardiógrafo, ultrasonido portátil, lentes de seguridad y servicio técnico. La presidenta es María Macarena Mantecón Ponce. Las autoridades fiscales investigan a proveedores de insumos médicos COVID-19 que fueron vendidos a la Fundación Gonzalo Ríos Arronte y que esta entregó como donativos a los 3 institutos señalados anteriormente y a la fundación respectiva, con el propósito de determinar si hubo sobreprecios y si los productos y equipos sí fueron asignados, además de cuántos de estos recursos fueron deducidos de impuestos. Finalmente, las empresas proveedores son Labs Distribuidora Médica, Instrumental Dical, Gefan, Grupo Rubel, Central Distribuidora Ojeda Refrigeración, Grupo Precisión Diagnóstica, Neon Golden México, Fresenius Medical Care de México, Grupo Marisabana, Proveedora Nacional de Material de Curación, Insumos Express, Hospitium Solution, Medical Evolution, Avalat, Equipos Interferenciales de México, Desarrollo y Distribución Médica Profesional, Dentadec, ADN Sintético, Corsesot, Endoscopía México, Ken y Sergio Humberto González Baltázar. Una lista bastante amplia de todo este planteamiento, pues, de esta fundación Sósimo, que distribuyó dinero a diestra y siniestra. Y nos faltaba también decir que al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas, le entregaron equipos e insumos médicos por 10.4 millones de pesos, correspondientes a ventiladores, adulto pediátrico, Instrumedical, donativo en efectivo, máquina anestesia, también de Instrumedical, y bicicleta recumbente. En este instituto, su director general, Jorge Salas Hernández, y como jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos se encuentra Rosa Mayela Uribe. Pues una suerte también, José Reyes, de triangulaciones que hacían compras a esta, primero financiamiento que ellos recibieron y que después se utilizaba para comprar a estas empresas como las que has estado señalando, José Reyes, que muchas de ellas pues datan de este control que ejercían sobre el sistema sanitario en México, que han estado muy enojados porque se les han acabado las compras que de manera asegurada y a sobreprecio obtenían de los gobiernos tanto federal como estatales en sexenios anteriores, y que pues vaya disputa que emprendieron cuando en esta administración se les quitó esa posibilidad de que siguieran controlando no solamente la compra y la adquisición de medicamentos para el sector público, sino que además hay que recordar que ya tenían al interior de los hospitales públicos servicios que les habían entregado de manera subrogada, negocios al interior de los hospitales públicos para hacer distintos tratamientos o terapias con los pacientes, y finalmente tenían que estar
pagando en hospitales públicos cantidades pues nada despreciables para a estas empresas pues que vivían precisamente de la salud, en este caso de los mexicanos. Pues muy interesante esta información sobre cómo políticos, empresarios y servidores públicos aparecen como socios, accionistas y representantes legales de fundaciones dedicadas supuestamente al altruismo, pero en el fondo son usadas para el lucro, pues les permite deducir impuestos, triangular recursos, como lo que hemos también visto en este ejemplo, y crear redes comerciales, elevar precios de productos y simular facturas que después cancelan. Pues es un ejemplo muy interesante, pero contundente, el de esta fundación Gonzalo Ríos Arronte, que ha servido además, también decíamos, de refugio para varios políticos que ellos de manera directa o algunos familiares se encuentran ahí generando recursos, triangulando recursos, y que bueno, pues han quedado precisamente descubierto a partir de esta investigación.